Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Tie y este es la sesión número 11 de Hilos para Tejer Historias y va a ser muy poco democrática. Primero, yo puse a votación dos libros en la mañana, es decir, estos dos, y les dije que por cuál querían. Uno es el de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La Rueda de la Vida, y creo que como un 10% de los votantes eligieron este libro. Pero el resto de las votantes y de las personas que entraron eligieron este, Vivo hasta la muerte, seguido de Fragmentos de Paul Ricoeur. Aunque, bueno, en esta ocasión, debido a las decisiones que ustedes tomaron, pues yo decidí que no voy a respetar su votación y voy a leer ambos, es decir, voy a comentar a ambos. ¿Por qué voy a comentar a ambos? Olga, por ejemplo, me parece que se decidió por Paul Ricoeur, ¿no? Pero Águeda, ella se decidió también por Elizabeth. Entonces hubo muchas personas que votaron por Águeda, más bien no por Águeda, que votaron por Paul Ricoeur y por Elizabeth. Y bueno, ¿por qué ahora no me puse sombrero y por qué traigo esta cosa rara? Que como podrán ver es una especie de híbrido. Pues les cuento, cada año una de mis fechas más favoritas no es ni Navidad, es más, yo alucino la Navidad, tampoco es el Año Nuevo, aunque para mí implica empezar otra vez y un nuevo camino, tampoco es mi cumpleaños, mi fecha súper más favorita del mundo es el Día de Muertos. Y el Día de Muertos como lo celebramos nosotros en México. Y aunque todavía falta mucho, y como ustedes decidieron hablar de ambos y ambos libros van a tocar un tema muy sensible, así que váyanse por su Kleenex, pues dije voy a cambiar el sombrero por uno de mis atuendos de Catrina. Y bueno, el Día de Muertos del año pasado, yo utilicé esto, claro que fui al Zócalo y me pintaron así espectacular, y entonces anduve caminando por ahí tomándome fotos con todas las Catrinas, viendo todos los desfiles. Por eso no me puse el sombrero, por eso puse esto. Este es mi atuendo de Catrina y aquí atrás hay dos Catrinas veracruzanas. Y quisiera yo empezar a explicar por qué me vestí de Catrina, por qué voy a hablar de la muerte. Bueno, primero porque es un tema que a mí me apasiona. Es un poco raro, ¿no? Que a alguien le apasione la muerte. Después porque yo les he contado que la razón por la cual dejé mi lugar de origen, es decir, la Ciudad de México, para venir a Puebla, es para hacer un doctorado. ¿Y qué hago en ese doctorado? Bueno, analizo el discurso de muchas mujeres y personas y familias, hijos, padres, madres, parejas, que como yo enfrentan una enfermedad. ¿Qué enfermedad es esa? Se llama lupus. Así que quisiera dedicar esta sesión el día de hoy muy cariñosamente para todas mis compañeras y todas mis amigas y todos mis conocidos que enfrentan la muerte de alguna u otra forma. Hace poquito una de ellas me escribió aquí, Laura, yo creo que frente al COVID y frente a esto de estar encerrados, no tengo miedo a la muerte porque alguna vez me dijeron que moriría y yo dije, pues quizá yo también, por eso no tengo miedo a la muerte. Entonces, quisiera comenzar explicando esto. Hoy vamos a hablar del libro Vivo hasta la muerte, seguido de fragmentos de Paul Ricoeur. Y cuando digo seguido de fragmentos, bueno, estoy diciendo lo que hemos venido conversando en sesiones anteriores. Nuestras identidades son fragmentadas y eso no es algo que yo me invento. Hay una investigadora que se llama Ana Defina en Estados Unidos, para variar, y ella dice que todos estamos fragmentados. ¿Qué quiere decir con eso? Ayer hablábamos de que yo soy una ayer, soy otra hoy. Bueno, igual que yo, que tú, que la gente que ha entrado, Carla Obregón, está Eli por ahí. Hola, hola a todos. ¿Por qué estamos fragmentados? Porque tenemos parte de nuestra existencia en las memorias pasadas. Y te recuerdo que aquí, en esta sección de hilos para tejer historias, hablamos justo de eso, ¿no? De las memorias y de cómo transformamos esas memorias en documentos autobiográficos. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Paul? Lo que pasó con Paul es que antes de morir, murió su esposa, ¿no? Ahora te digo quién es Paul y por qué lo quiero mucho. Y después una amiga queridísima de él dijo, híjole, se quedó a la mitad. Y esa es una pregunta que yo te hago. Si estás pensando en escribir tu historia, por ejemplo, ahora, ¿qué pendientes tienes y qué dejarías a la mitad? ¿Y qué pasaría si se quedaran a la mitad? Bueno, pues Paul murió y su gran pendiente, que su gran pendiente justamente era la reflexión, una reflexión trascendental, impresionante, que nos ha abierto caminos a mucho, quedó a la mitad. ¿Cómo quedó? Como estas identidades, hecha fragmentos, trocitos, ¿no? Entonces, ¿por qué decidí que no voy a hablar de Paul sin hablar de Elizabeth? Bueno,
porque yo la verdad es que vi las votaciones y dije, no, no, los dos tienen que estar aquí, porque ambos hablan de la muerte y porque a mí me ayudaron ambos a no tener miedo. Les voy a explicar por qué tenía miedo, pero voy a empezar con algo de este libro. Aquí en la parte de atrás tengo uno de los objetos queridos para mí, dice Paloma querida. Les voy a contar ahora quién es Paloma. Y lo voy a hacer como suelo hacerlo en algunas ocasiones, ¿no? Esta es una parte de una crónica para empezar a hablar de la muerte, que está en el libro Calvo y Brillante. Esta crónica se llama 2005, Crónicas consanguíneas y Heavyweight, Grapas de Titanio. Yo aquí estoy en 1994. Les pido que se imaginen que están en 1994, que están bajando de un avión, que les dijeron que su hermana está en el hospital y que es 15 de septiembre. Entonces ustedes van llegando al hospital siglo XXI, van caminando y conforme van caminando se dan cuenta de algo. Mientras escuchan en el cielo cohetes, ven colores y se escucha el viva México, pero ustedes van caminando y lo que menos piensan es en los vivas. Entonces estamos en 1994. Por cierto, estoy segura que no había Facebook ahí. Y les voy a leer. Dice, al llegar al hospital, la madre de Maggie era la mejor amiga de Paloma, es decir, mi hermana. La madre de Maggie trató de prepararnos para la noticia, ¿no? Ella venía con nosotros en el avión. Yo llego ahí al hospital. Ya estoy ahí, sitúense ahí conmigo. Enseguida veo a mi padre por el pasillo del nosocomio, con la mirada triste. Las manos le temblaban. Vino hacia mí caminando, tomó mi mano, me dio algunas monedas de 20 centavos, su libreta de direcciones. Estaba partido en dos. Conozco su mirada. Eres la mayor, me dijo. Sabrás qué hacer. No hubo más palabras. Yo no podía creerlo. Me dirigí al teléfono público de esos en los que marcabas y comencé a girar el disco. Hace unos días, ella estaba entusiasmada, feliz, como en un sueño. Ella me llamó. Yo le dije, ¿cómo saliste, Paloma? Muy bien, muy bien. Mañana nos vamos a casa, me dijo por teléfono. Se trataba de un experimento con grapas de titanio. Fue fácil para ella, que siempre podía conseguir todo lo que se proponía. En el noticiario de hoy mismo, de Guillermo Ochoa, había entrevistado a un doctor fulanito, quien practicaba sobre la posibilidad quirúrgica de bajar de peso. Paloma, mi hermana, fue a Johnson Johnson y consiguió donada una engrapadora de titanio. Firmó una carta de responsabilidad. Ya soy mayor de edad, papá. Sé lo que hago, ella dijo, y la operaron. Voy a perder muchos kilos, Laura, muchos kilos, me dijo Paloma en el teléfono. En el pasillo del hospital estaba mi madre, como hipnotizada. No pregunté, ya no tuve que preguntar nada. Deben haber pasado algunas horas. Esperábamos no sé qué. Yo comunicaba todo lo sucedido por el teléfono, marcaba, giraba el disco. Toma la libreta y llama, me dijo mi padre, con su traje negro de los velorios y el cuello lleno rojo de urticaria, caminando como camina cuando suele llevar un dolor inconfesable. Asumí mi papel de poner el ejemplo porque yo era la mayor y giré el disco del teléfono público toda la noche. Con monedas, las que ya no valen nada, marqué y marqué una y otra vez para contarle a los amigos la situación, una y otra vez, hasta que acabé en silencio, pensando en ella, en Paloma. Sí, aquí, ayer, dije y expliqué, indicando el lugar y la hora, con la imagen de ella fresca en una despedida que no se dio nunca, segura de que si yo le hubiese gritado fuerte, si yo le hubiese implorado que no se fuera, si yo le hubiese dicho, hermana, no te vayas, por favor, no te vayas, ella nunca hubiera muerto. Tengo fe, siempre, creo firmemente de que si sueño algo es posible y llega a serlo, pero hay cosas que no. Por eso lamenté no haber llegado a tiempo para platicar con mi hermana Paloma. Yo estaba segura que de haber llegado minutos antes la hubiera convencido de que viviera, como lo logro siempre cuando entrego el alma, de que viviera, le hubiera dicho, vive hermana, vive, por favor, vive, no te vayas,
no te mueras, porque te quiero. Se lo hubiera dicho, le hubiera hecho reír a carcajadas y ella estaría ahí, aquí, feliz, ahora, cerca de mí. El primer recuerdo me viene a la mente de ese día. Es un sonido de metal profundo y seco que me parte el alma. Un sonido terrible cubierto de blanco. Se abrieron las puertas de la zona B del hospital. Recuerdo, los camilleros jalaban a mi hermana. Yo no pude soportarlo. Quedé paralizada. Tenía la sensación de un vidrio roto cortando mi piel. Cada rechinar de llanta me cortaba la piel. Todos miramos pasmados a dos hombres blancos jalando la camilla que rayaba el mármol, tratando de no herirnos. La escena era muda y terrible, la más dolorosa de mi vida. Una camioneta abierta, mi familia llorando, las luces multicolores en el cielo, gritos de ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Y que vivan los héroes que nos dieron paz con montaña nevada, el llanto de mi madre, el silencio de mi padre, el séptimo rosario de mi abuela Carmen, los curiosos mirando de reojo y escondiendo el morbo, mi padre quieto, ya sin llanto, con los ojos perdidos y el rechinar de llantas del metal que no giraban. Paloma, mi hermana, pesaba quizá 115 kilos y tenía 19 años. Esa noche llovió mucho y oló a pólvora. Recuerdo. Cierro los ojos y recuerdo. Quise empezar con esto porque tanto Ricor como Elizabeth nos hablan de qué hacer con la muerte. Pero más allá de eso, de qué hacer con la vida. ¿Qué hice con la vida de mi hermana Paloma y con la gente que no está aquí? Con la vida de mi abuelita, que está acá, por ejemplo, en el libro de las abuelas. Eso que dije, cerrar los ojos y recuerdo. ¿Qué hizo la amiga de Paul Ricoeur con este último compendio de fragmentos de lo que fue este espléndido y espectacular filósofo francés? Unir sus recuerdos. Pero fíjense, y este es el libro que ustedes no quisieron leer, ¿qué es lo que hacemos con la muerte? Antes de leerle lo que dice Elizabeth, solamente un fragmento, quiero recordar el nombre de esta sesión. Esta sesión se llama De morir y nuestra misión en la vida. Lo que somos y aquello que amamos como una trama para escribir. A veces para escribir nuestra vida o escribir la vida de otros, además de escarbar y recordar, como hemos dicho aquí, es importante creernos. Entonces, hemos hablado de que hay un hombre que se llamó Lejeune y dice que hay que hacer un pacto autobiográfico. Eso es decir, creer. Creer aquel que nos cuenta su vida porque así como la vivió, es así como para él sucedió. Y creernos a nosotros que si estamos aquí y que si vamos a narrar lo que vivimos aquí, lo que vimos con la abuela, el abuelo, con la hermana que no está, es que así fue. Nadie tiene derecho a decir que no fue, porque exactamente así fue. ¿Y por qué hablo de esto? Porque puse aquí que hay que reconocer quiénes somos y a quienes hemos amado para poder reconstruir la trama de nuestra vida. Y hay que preguntarnos algo que a mí me pareció hermoso. Hace quizá 3, 4 años, el hombre que amo me llevó a un lugar hermoso. Y entonces yo conocí ahí a los totonacas. Y los totonacos me dijeron, entre muchas otras cosas, que todos teníamos que encontrar nuestro don en la vida. Y eso se me ha quedado grabado aquí. Y yo me quedé pensando, ¿cuál es mi don? ¿Qué tal si me muero y no encuentro el don? ¿Para qué vine? No creo que haya venido ni para hacer dinero porque no lo hago. No creo que haya venido para cocinar rico, no creo que haya venido ¿para qué vine? Y creo que la escritura y que gente como Elizabeth y como Ricor me han ayudado a entender que a lo mejor vine para tratar de reconstruir un poco mi historia y la historia de otros y ayudar a otros a que reconstruyan su historia, porque creo que es importante que no se mueran las memorias de los demás, ni las familiares, ni que ocultemos las propias. Entonces quisiera que pensaran en eso. ¿Cuál es precisamente la misión de ustedes en la vida, de quienes están aquí, de Erika Daniela, de Erika Moreno, que se conecta por primera vez, a quien le mando un abrazo enorme, gigante, con todo mi cariño a ella Celeste y a todos los que están aquí?
Ilse también. Y quisiera, antes de contarles de Ricord, decirles por qué me encanta Elizabeth. Porque este libro, que vamos a comentar después, es la biografía de Elizabeth. Elizabeth descubrió, como dicen los totonacos, cuando era muy pequeña, que había venido para algo y que su misión en la vida era, fíjense nada más y nada menos, ayudar a otros a bien morir. Cuando leí esto, y fue gracias a una entrevista que hice para mi tesis de doctorado, platiqué con una mujer hermosísima que me contó su tránsito frente al duelo. Y me dijo, conoce a Elizabeth, por eso la conocí. Compré 4 libros de ella y ella me ayudó a lo que yo puse aquí en mi autodedicatoria. Les leo, querida Elizabeth, muchas gracias porque me quitaste el miedo, aunque sigo siendo una miedosa. ¿A qué miedo? Pues el miedo a morir, ¿no? Y esto lo escribí estudiando el lenguaje y la enfermedad y la muerte. Y miren lo que dice ella aquí. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda que encierra una futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores, de las preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar. Dios. Este es el fragmento de una carta a un niño enfermo de cáncer. Ella escribe esa carta a un niño enfermo de cáncer. Por eso quise dedicar esta sección a quienes vivimos con alguna enfermedad y a quienes recibimos en alguna ocasión, por palabras del doctor, algo así como tú vas a vivir hasta los 40 años o probablemente que te queden 2 años de vida o cualquier otra cosa, o no vas a ser mamá o tu bebé no va a nacer. Por eso quise dedicar esta sección a eso y también a quienes han enfrentado la muerte de muchas formas. Y antes de pasar a Paul, les voy a contar uno de mis subrayados en este libro que está en la página 19. Esto se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, que era europea. Siempre me preguntaban cómo es la muerte, ella dice. Contesto que es maravillosa, es lo más fácil que vamos a hacer jamás. Qué sorprendente, ¿no? La vida es ardua, la vida es lucha, la vida es como ir a la escuela. Recibimos muchas lecciones. Cuanto más aprendemos, más difíciles se ponen las lecciones. Yo cuando leí a Elizabeth me pregunté si he aprendido todo lo necesario y creo que no. Y por eso me gusta ella y por eso me gusta Ricord, que fue el ganador de esta tarde. Les voy a contar quién es Paul Ricord. La verdad que yo lo conocí hace 3 años ya, haciendo mi tesis de maestría, y me encantó su historia. Primero, porque él ha dicho lo que hemos comentado aquí. Él plantea que todos somos uno y el otro. En su texto, sí mismo como el otro, él dice, tú eres tan igual como aquel que piensas que es distinto, como aquel que es negro, que es chaparro, que es enano, que es gay, que no es gay, que es mexicano, que viene cruzando en una caravana. Tú eres igual a él, pero eres distinto. Es decir, hay una mismidad y una ipseidad. Cada vez que hablamos de nosotros mismos, dice Paul Ricord, cada vez que nos narramos, como yo me narré aquí en la historia de mi hermana Paloma en este libro, somos eso. Es decir, yo no soy solo Laura, que nació en 1969, que es mexicana, que es madre orgullosa, madre de Abril. No, 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 no. Soy esta Laura, esta que entró al hospital en aquella ocasión. Soy esta que está narrando ahora. Soy muchos yo y eso es lo que dice Paul Ricord. Yo entendí que amaba el lenguaje y el análisis del lenguaje gracias a Paul. Así que les voy a leer la autodedicatoria de este libro. Por cierto, este libro es dificilísimo de conseguir. Si alguien del Fondo de Cultura Económica está escuchando, pues ya no está editado. Es de esos libros, ya no se publica, perdón, es de esos libros que ya no hay. Entonces es bien difícil de encontrar. Y lo encontró el hombre, ¿no? ¿Ya ven por qué me enamoro? Entonces dice aquí, querido Paul, hay dioses de muchos tipos. Hay dioses que además son padres, guías, puentes. Así tú, Ricord, quisiera tener tu lápiz, tus ojos, tu luminosidad. Gracias por mostrarme que seguir es posible. Esta es mi autodedicatoria en el libro de
Paul Ricoeur. ¿Y por qué digo que quisiera tener su lápiz? Bueno, la historia de Paul Ricoeur es impresionante, además de su obra. Él perdió a su padre a los 2 años de edad. Él y su familia eran protestantes. Le tocó, como muchos de los que hemos hablado aquí, vivir la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial, mientras él estudiaba filosofía, y uno de sus mentores era Husserl, que es uno de los padres de la fenomenología, que para no hacernos bolas te diré que es una forma muy profunda, como si nos pusiéramos una lupa así gigante y observáramos todo. Pero antes de observarlo todo, nos quitáramos eso que somos y pudiéramos observarlo así, sin nada, sin pasado, sin presente, sin futuro, como si fuéramos nuevos. Bueno, el mentor de él, de Paul Ricoeur, se llamaba Husserl, con H, y él fue su maestro. De pronto llegó la guerra, él estaba estudiando, le dijeron: tú, como muchos jóvenes, tienes que meter de soldado. Se metió de soldado y lo capturaron. Así que fue capturado como parte de las fuerzas francesas y lo encerraron 5 años. ¿Saben qué hizo 5 años? Por eso digo que quisiera tener su lápiz. Se dice, ¿no? Y yo lo creo, ahí para el pacto autobiográfico, que con un lapicito que se fue haciendo chico, quizá fueron muchos, pero la historia es hermosa. Él tradujo el libro de su maestro al francés. Y lo tratado existe, voy a tratar de buscarlo en un museo. Es decir, como si yo escribiera aquí, esto de vivo hasta la muerte, lo tradujera, y encima de esto tradujera. Fue traduciendo en el mismo libro, interlínea por interlínea, en la parte superior. ¿No es una historia espectacular? Por eso quisiera yo tener el lápiz de él, porque aparte sus ojos, él pudo ver cosas impresionantes. A él le dieron muchísimos premios a lo largo del tiempo, pero uno muy importante es el premio Kyoto, y eso es algo de lo que vamos a hablar aquí. Se lo dieron en el año 2000, justamente él murió en el 2005, nació en 1913, era filósofo y era antropólogo, pero lo que él recibió este premio Kyoto por haber expandido el estudio de la interpretación textual para incluir nuevos dominios. ¿Qué es eso de interpretación textual? Tan sencillo como aprender a leer de otras formas, aprender a interpretar los textos de otras formas. Y vamos a ver qué es lo que hizo antes de morir. Este libro es hermoso, ¿saben por qué? Porque no lo escribió él, pero sí lo escribió. Es decir, vivo hasta la muerte, habla de cómo aquellos que se van pueden seguir existiendo entre nosotros y cómo su obra sigue aquí. Les voy a leer unos pequeñitos fragmentos de mis subrayados. Este quizás es uno de los libros más subrayados que tengo, pero aquí él nos habla un poco de cómo podemos enfrentar primero el duelo, como yo con mi hermana, cuando alguien se va, cuando alguien se muere, y eso cómo fragmenta nuestra historia, y sobre todo qué hacemos con ese dolor, porque había muerto su esposa. Y luego empieza a pensar en sí mismo, como filósofo que era, sobre qué va a pasar conmigo cuando muera, incluso cuando esté en un ataúd, qué va a suceder con mi obra, qué sentiré de estar muriendo, qué será la muerte. Exactamente lo mismo que nos explica Elizabeth a través de todas las experiencias que ella ha tenido, que tuvo a lo largo de su vida, es lo que él se pregunta, ¿no? Es lo que él se pregunta, solo que el acercamiento de él a la muerte es un acercamiento filosófico, es un acercamiento literario, es un acercamiento a partir de la memoria de lo que aquellos que han estado con nosotros como seres queridos significaron. Entonces, miren, él lo que dice aquí y se pregunta muchas veces es: ¿qué pasa con la imposibilidad? ¿Por qué estamos imposibilitados a figurarnos lo que somos y dónde estamos ahora? ¿Dónde están ahora nuestros muertos?, se pregunta él. Luego, hablar sobre la imposibilidad de imaginarse uno mismo muerto, ¿no? E incluso moribundo. Y para terminar, de carácter informe de la masa indistinta de los muertos. ¿Cómo serán los muertos? Sorprendidos, al parecer, por el contagio de una muerte que mata. Es decir, a mí me daba mucho miedo la muerte, tanto de la gente que amo como la mía misma. Y yo dije aquí hace poquito que creo que esta no es mi única vida, pero eso es algo de cada quien, ¿no? Pero yo me pregunto, y aquí lo digo, aquí está la memoria, y aquí es donde quiero que nos centremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Él dice: por eso no se puede separar la alegría del duelo. Como mi hermana Paloma, ¿por qué alegría?, me pregunté yo. Solo los enlutados serán consolados. Algo así como el reino de los cielos, ¿no?, abierto para los que nos portamos solo bien. Escribe Ricoeur en las notas para el plan de su manuscrito que se encontrará más adelante. Es decir, este libro no lo escribió él. Les voy a mostrar
quién lo escribió. Y lo escribió alguien muy querido. Y ahí les pregunto, ¿ustedes tienen notas de la gente que han amado, cartas? ¿Saben cuáles son los pendientes y la misión en la vida de la gente que amaban y ya no está? ¿Cómo podrían ayudar a completar esa misión? Lo que hizo la amiga de Paul Ricoeur, que se llamaba Catherine, fue eso, ayudar a completar la última misión de Paul Ricoeur. En la página 25 ella explica, en la nota de los editores, un poco como lo que vimos con el libro de Olivia, pero Olivia vivía y su libro llegó a manera de cuaderno, estando ella viva, al editor. Aquí fue al revés, aquí ya había muerto Paul Ricoeur y entonces llegó a manos de los editores gracias a Catherine. Aquí dice, esta obra respeta escrupulosamente el texto manuscrito de Paul Ricoeur. De él se hizo cargo Catherine Goldstein, que detalla en el epílogo las circunstancias y el momento en que estas páginas fueron escritas. Fíjense por qué este libro es un tesoro. En esta parte fueron transcritas tal y como él había dejado, está aquí, la estructura de su ensayo. Si alguien ha leído a Paul Ricoeur, seguramente sabrá que no es fácil y hay que leerlo una y otra y otra y otra vez para medio entender. Pero cuando medio entiendes, lo amas o lo odias. Pasa como con la Ciudad de México, como con Tijuana. O los amas o los odias, ¿no? Yo las amo en ambos casos. Bueno, así con Paul Ricoeur, él antes de escribir, cuando estaba muriéndose, cuando estaba reflexionando sobre la partida de su esposa y sobre su futura partida, él empezaba así a hacer sus notas, ¿no? Y su amiga Catherine estaba cerca de él. Si se fijan, él empieza a hablar de la muerte desde tres grandes puntos. Primero, las figuras de lo imaginario. Ahí les pido que se pregunten, no solo frente a la muerte, sino frente a su vida. ¿Quiénes son las figuras de su vida y cómo las imaginan? Luego, del duelo a la alegría. ¿Cómo es que se puede pasar del duelo? Si murió mi hermana, ¿cómo puedo estar alegre? Si murió mi abuela, ¿cómo puedo estar alegre? Una forma de estar alegre, aquí en este caso, ha sido recordar lo que ella me enseñó. Ponte flores en la cabeza, no importa, no te dé pena, a ti te gusta. Baila si quieres bailar, no te dé pena. Canta si quieres cantar. Deja el amor si ya no es para ti. Busca otro amor y ama como si fuera el último. Esa es una forma de pasar del duelo a la alegría. Habla Paul Ricoeur de eso aquí, él se lo pregunta. Y luego, ¿soy aún cristiano? Esto es importante porque él dedica las últimas partes de este libro a preguntarse si era cristiano. ¿Y por qué se lo pregunta? Porque frente a la muerte hay muchas preguntas relacionadas con lo que somos, lo que hemos sido, y si tuvo eso razón de ser. Él reflexiona al respecto de eso. Y miren cómo hace flechas, es decir, hay flechas a la izquierda, a la derecha. Es como si nos pudiéramos meter al mapa mental de Paul Ricoeur y eso es un tesoro. Pero luego vienen más tesoros. Miren nada más. ¿Se acuerdan del libro de Olivia, donde Olivia mostraba en algunas partes cómo empezaba a escribir? Bueno, aquí lo que hizo Catherine fue rescatar las anotaciones de Paul Ricoeur. Miren cómo es su letra pequeña. Aquellos que sean especialistas, por ejemplo en grafología, podrán encontrar aquí otro tesoro. Pero miren cómo escribe y luego reflexiona, reflexiona más, como uno cuando tiene tormentas en la cabeza. ¿Qué es lo que dice aquí? Un poco lo que dice acá. Y voy a leer. Hasta la muerte, del duelo y la alegría. ¿Por dónde comenzar tan tardío aprendizaje? ¿Por qué es lo esencial? Se pregunta Paul Ricoeur. ¿Por la necesidad o por la dificultad de hacer un duelo? ¿Por querer existir después de la muerte? ¿Por el júbilo? ¿O no, mejor, por la alegría unida a la grata experiencia de existir vivo hasta la muerte? Esto es lo importante del libro. Uno está vivo hasta la muerte. No importa lo que te digan, tú estás vivo. Y con esa viveza, con esa existencia, puedes hacer maravillas. Por ejemplo, escribir tu vida, la de tu abuela, la de tu madre. Antes de despedirme, porque este libro está todo llenísimo de subrayados y más subrayados y cosas que yo me preguntaba, por ejemplo, el problema de morir cuando yo lo leía. Él dice, así la cuestión de la supervivencia es ante todo una cuestión de supervivientes.
que se preguntan si también los muertos siguen existiendo en el mismo tiempo cronológico. Yo me pregunto dónde está mi hermana, si me la voy a encontrar cuando yo muera, dónde está mi abuela, si estamos en los mismos tiempos. También se lo preguntaba Paul Ricoeur, en el mismo tiempo o al menos en un registro temporal paralelo al de los vivos, aun cuando esta modalidad temporal sea detenida por lo imperceptible. ¿Y qué son los muertos? Se pregunta Paul Ricoeur. Verme ya muerto antes de estar muerto, porque así nos vemos a veces muertos y no nos hemos muerto. Y explicarme a mí mismo por anticipado una pregunta de un superviviente. En síntesis, esta obsesión de antefuturo. Y aquí quisiera decir algo. ¿Por qué él se ve a sí mismo como muerto? Porque hemos dicho aquí antes que Ricoeur también habla de la memoria. Y cuando habla de la memoria, lo que dice es que al yo recordar a mi hermana en pasado, como les leí, estoy situada en el presente, es decir, en el ahora, y también en el futuro, porque estoy pensando en lo que yo fui y lo que voy a hacer, ¿no?, frente a ese hecho vivido. Es decir, yo narro ese hecho vivido, el de mi hermana, cuando yo llegué, cuando descubrí que ya no estaría más en mi vida, y lo vuelvo a sentir porque me sitúo otra vez ahí. Pero pienso además en el hoy. Por ejemplo, yo me pregunto todos los días qué hubiera hecho Paloma si conociera a mi hija Abril, qué hubiera hecho mi hija Abril si conociera a Paloma, cómo se hubieran llevado. Esa es una pregunta que me hace feliz, muy feliz. Y también me pregunto, ¿cómo será Paloma cuando a mí me toque el tiempo de encontrármela? Porque creo que la voy a encontrar, ¿no? Es lo mismo que se preguntaba Paul. Y se pregunta también, y algo de lo que me llevó a escribir este libro es por lo cual dedico esta sección a mis amigas de camino que tienen lupus o a mis amigas y gente querida que enfrenta una enfermedad. Él dice, por eso quisiera enfrentarme en primer lugar con esa idea de la muerte como una agonía anticipada. ¿Por qué? No es que quiera sufrir ni que quiera martirizarse, es que quiere imaginar cuál es el tránsito que nos lleva a hablar de la muerte y de sus significados. Para ello me esforzaré en liberar la inevitable anticipación de morir y de la agonía misma de la imagen del moribundo en la mirada del otro. Él se pregunta cómo será la mirada del moribundo en la mirada del otro. Yo nunca he visto a alguien morir. Siempre he llegado cuando la gente querida ha muerto y no ha sido afortunadamente mucha. Pero Elizabeth me ayudó a olvidarme de ese miedo. Elizabeth me ayudó a pensar qué podría yo decir si llego a tiempo cuando mi padre se vaya, por ejemplo. ¿Qué le diría? Yo le diría, papá, has sido un padre extraordinario. Te amo profundamente y todo lo que has dejado en mí ha sido increíble. Papá, no sé cómo pagarte todo esto que me das, porque te amo, porque has sido una figura tremenda en mí. Por favor, vete en paz. Eso es lo que yo trataría de decirle. Eso es lo que Elizabeth me enseñó a tratar de decir. Y Paul Ricoeur me enseñó a pensar cómo sería ese momento. Él dice aquí, a continuación, también esto. Lo que ocupa la capacidad del pensamiento, todavía preservada, no es la preocupación por lo que puede haber después de la muerte, no, sino la movilización de los recursos más profundos de la vida para seguir afirmándose. Yo con eso me despido. Fíjense, repito, lo que preocupa, lo que nos debe preocupar no es la muerte, sino la movilización de los recursos. Ahí está el nombre de este segmento. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? La movilización de los recursos más profundos de la vida para seguir afirmándose. Yo me despido con esto. Este es un libro muy breve. Como les dije, es un tesoro. Si lo logran encontrar, estoy segura que les va a gustar. Y si lo logran encontrar, este es mucho más fácil de encontrar. Quizá el encuentro con aquellos que se hayan ido o nuestros propios miedos con qué pasará ahora, bajen un poquito. Quisiera despedirme con esto y con la invitación a pensar cuál es nuestra misión de vida y cuáles son justamente esas herramientas que nos propone Ricoeur. ¿Qué hacer ahorita frente al estar pensando? Quizá rescatar, como lo hizo Catherine, los escritos, el trabajo incompleto de un amigo querido de ella, Paul, y ponerlo en orden.
¿no? Quizá rescatar los escritos de la gente que amamos, quizá hurgar las fotografías. Yo con eso me quisiera despedir. Les mando un abrazo gigante. Mañana voy a poner a prueba, no a prueba, a votación otros 2 libros y les recuerdo, para quienes llegaron tarde, que hoy no usé sombrero, pero que usé parte de mi atuendo de Catrina, que además me encanta, porque luego les contaré la historia de esta trenza falsa, pero una vez una amiga me invitó a un baile muy importante oaxaqueño y me dijo que tenía que llevar una trenza y yo dije, ¿cómo voy a llevar una trenza si estoy pelona? ¿De dónde hago trenzas? ¿No? Bueno, pues ella me dio la idea de hacerla así, ¿no? Como esta, y que es una trenza falsa, miren, es una trenza pero tejida, como se tejen las historias. Voy a dejar acá abajo más recomendaciones, algo de Paul Ricoeur y una película bellísima, 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 que a variar yo olvidé el nombre en que me dijeron 3 pero es una película que narra el encuentro de la hija que se enojó con su mamá y que tiene que llegar a ella justo antes de que la madre muera. ¿Con qué pregunta? Con la pregunta de ¿quién eres en realidad, mamá? Es una película francesa, la protagonista es Catherine Deneuve y es de esas películas que te simbran para siempre. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias a todos los que están por aquí y bueno, siempre, siempre mi cariño. Sigan compartiendo lo que escriben. Hasta la próxima.